Buenos días, hermanos. Vamos a dar inicio a la lección número 25, correspondiente a este día 21 de junio, con el título El gozo del apóstol San Pablo. Se encuentra en nuestras lecciones bíblicas a partir de la página número 176. El pasaje bíblico a considerar se encuentra en la epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículos 1 al 11. El lugar desde donde San Pablo escribe es en la ciudad de Roma, estando encarcelado durante su primer encarcelamiento en los años 61 a 63 después de Cristo. El propósito de esta lección es promover en nuestra Iglesia el gozo, la unidad, el amor y la humildad en base al ejemplo supremo de nuestro Señor Jesucristo. El texto áureo se encuentra en el versículo 2 del capítulo 2. Dice de la siguiente manera: Cumplid mi gozo, que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. El apóstol San Pablo les habla a los hermanos de Filipos y les pide que completen el gozo que él tiene. Completarlo significa ser uno en el amor del Señor Jesucristo. En el capítulo 1 de Filipenses, versículo 9, nos dice: Y esto ruego, que vuestro amor abunde más y aún más en ciencia y en todo conocimiento. Que seáis todos de la misma mente, sintiendo una misma cosa, siendo de almas unidas, que armonicemos unos con otros, que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor. Este gozo tan profundo y completo que describe el apóstol San Pablo, solo lo puede otorgar Dios a su pueblo a través del Espíritu Santo. Una vez que la persona ha creído en el Señor Jesucristo y que hemos confesado al Señor Jesús como nuestro Salvador, tenemos que mostrar ciertas características para poder pertenecer a su cuerpo. Esas características las menciona el apóstol San Pablo en la epístola a los Gálatas, capítulo 3, versículos 26 al 28, que nos dice: Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. No hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Cada quien, al conocer al Señor, pierde la identidad propia y se hace miembro del cuerpo de Cristo. El apóstol San Pablo también a los Efesios, en su capítulo 4, versículo 3, les hace el siguiente requerimiento: solícitos a guardar la unidad en el Espíritu, en el vínculo de la paz. Debemos de estar solícitos como iglesia, como cuerpo de Cristo, a ser unos, a tener esta unidad. En el versículo 1 del pasaje que nos ocupa, que es Filipenses 2, se nos dice: Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún refrigerio de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algunas entrañas de misericordia, debemos de tener el mismo sentir, debemos de tener el mismo amor, el mismo ánimo. Nada debemos hacer por contienda o por vanagloria, según el versículo número 3. Debemos de ser humildes unos con los otros. Debemos considerarnos inferiores los unos a los otros. Debemos ser sin egoísmo. No debemos mirar cada uno a lo suyo propio, sino a lo de los demás. Pero ¿por qué el apóstol San Pablo nos hace estas peticiones? ¿Cuál es el motivo de su requerimiento? A partir del versículo número 5 tenemos la respuesta.
El Señor Jesús nos da ejemplo cómo debemos ser como discípulos suyos. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Versículo 6: el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Aquí realizamos un paréntesis y vamos a profundizar en quién es el Señor Jesús y por qué debemos imitarle. En el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 1 al 4, se nos dice que Dios en la Trinidad, en las tres personas, existía desde el principio, y se refiere al Señor Jesucristo en este versículo 1 que dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Se nos narra cómo el Señor Jesucristo es eterno. Se nos dice en este versículo que todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. En Él estaba la vida. La vida era la luz de los hombres. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda criatura. En Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 18, se nos dice también que el Señor Jesucristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y sin embargo, en el versículo 7 de Filipenses 2, nos dice que con toda esa gloria y con todo ese esplendor, Él se anonadó a sí mismo, es decir, se hizo nada, se humilló, se hizo semejante a los hombres. El Salmo número 51, versículos 16 al 17, se nos dice acerca de los sacrificios que Dios aceptaba para el perdón de los pecados. Y el salmista dice: porque tú no quieres sacrificio que yo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El Padre estaba recibiendo este sacrificio, que era el mismo Señor Jesucristo, su Hijo mismo, que se había humillado por cada uno de nosotros, haciéndose una ofrenda agradable delante de Él para satisfacer los requisitos necesarios para nuestra justificación. Él tomó forma de siervo. Nuestro Señor Jesucristo, dice San Marcos 10:45, no vino para ser servido, mas para servir y para dar su vida en rescate por muchos. También lo demuestra cuando el Señor Jesús lavó los pies a sus discípulos. El apóstol San Pedro le dijo: conmigo no lo vas a hacer. ¿Cómo voy a permitir que me lave los pies? Sin embargo, el Señor Jesús le dice: tú no entiendes esto ahora, pero el que no fuere lavado por mí no tendrá parte conmigo. Entonces el apóstol Pedro dice: bueno, entonces no nada más los pies, sino lávame todo. Este ejemplo de servicio lo dio nuestro Señor Jesucristo. Se anonadó, se hizo siervo, y nosotros debemos también tomar este ejemplo que Él nos da. El Señor Jesús obedeció hasta morir en la cruz. Hebreos 5, versículos 7 al 8 nos dice: el cual, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído por su reverencial miedo, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. El Señor Jesucristo obedeció a su Padre por cada uno de nosotros. Dice el versículo 9 del mismo pasaje de Hebreos: y con su mando vino a ser causa de eterna salud a los que le obedecen. Regresamos a Filipenses capítulo 2, versículo 9. Dice: por esta obediencia, por lo cual, debido a la obediencia que el Señor Jesucristo mostró, Dios también lo ensalzó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Toda rodilla se doblará ante Él,
y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, a gloria de Dios Padre. Podemos ver nosotros cómo el Padre exalta a nuestro Señor Jesucristo. Por decreto divino le da un nombre que es sobre todo nombre, el más excelente y grandioso de todo lo que existe. Él es el Señor del universo. El nombre del Señor Jesucristo es el soberano, el dueño, el dominador y señoreador del reino, recién fundado por su abnegación y obediencia. Jesús, que significa Salvador, que todos los redimidos pronunciaremos eternamente delante de quien toda rodilla se doblará y toda lengua ha de confesarle. No debemos vacilar ni titubear en atribuirle la soberana potencia y la adoración que el Señor reclamaba para sí mismo. El Señor Jesucristo es el Señor a la gloria del Dios y Padre, porque Dios así lo ha querido debido a su obediencia. Este es el credo más antiguo de la Iglesia primitiva. El señorío de Cristo es la esencia del cristianismo. Como conclusión podemos decir que debemos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en humildad y en obediencia. Este ejemplo es digno de ser imitado. Dios ensalza al que se humilla. Él ensalzó a nuestro Señor Jesucristo y Dios continúa obrando de una manera idéntica, ensalzando a los que se humillan. Debemos promover en nuestras iglesias la unidad y la armonía y recordar que el servicio a los demás elimina la vanagloria y cultiva la humildad. Busca el bien de los demás antes que el suyo propio. Que el Señor nos bendiga.